Para el circuito número 1, analizaremos al transistor MOSFET IRF640 manejando un motor DC a través de PWM. Para este circuito, analizaremos el comportamiento del transistor MOSFET controlado por una señal PWM, la misma que obtendremos a partir de nuestro generador de funciones. A su vez, el transistor controlará la velocidad de un motor DC que está conectado en su colector. Si nosotros iniciamos a trabajar con nuestra señal PWM a un 20%, podemos observar que el voltaje que se refleja en el motor es de 2.45 voltios. Ahora, si empezamos a aumentar poco a poco el ciclo de trabajo, vamos a ver cómo va aumentando el voltaje paulatinamente, en una proporcionalidad lineal. Conforme se va aumentando el voltaje, el motor sigue quieto, pero empieza a dar indicios de moverse. ¿Por qué? Porque debe romper la inercia inicial del motor para poder moverse. Esto sucede luego de los 6 voltios aproximadamente, como podemos observar que con un ciclo de trabajo que supera los 6 voltios, pues el motor empieza a girar. Y conforme se sigue aumentando el ciclo de trabajo, pues la velocidad en el motor aumentará paulatinamente, tal cual se observa, como vemos a 9 voltios y sucesivamente. Finalmente, cuando se llega al 80% del ciclo de trabajo, alcanzaremos la velocidad máxima para este circuito y el voltaje máximo para el motor, que es 11.79 voltios aproximadamente. En este caso, si nosotros nos mantenemos a ese ciclo de trabajo, pues el motor seguirá girando a esa velocidad y con ese voltaje entre sus terminales. Si bajamos el ciclo de trabajo, pues por ende estaríamos bajando la velocidad. Así que lo que hace el circuito es variar la velocidad en función del ciclo de trabajo, como ya lo hemos observado. Así hasta llegar a un ciclo de trabajo bajo, entonces la velocidad cada vez va menor y por ende finalmente trataría de detenerse por completo nuestro motor. Ahora, si necesitamos cambiar la dirección del giro, lo que tenemos que hacer es intercambiar la conexión del motor como tal, su polaridad, y por ende, al encenderlo, lo que va a hacer es girar en el sentido contrario. Como podemos observar, al aumentar el ciclo de trabajo ahora con esta polaridad, el motor gira en sentido contrario. De esta manera, pues, nosotros también podríamos hacer de que por inversión del voltaje, pues, tengamos un cambio de giro. Para el segundo circuito utilizaremos la misma configuración anterior, pero cambiando la carga por un diodo LED de alto brillo. Para este circuito analizaremos el efecto de la señal PWM sobre un diodo LED de alto brillo. Como podemos observar, al estar al 20% del ciclo de trabajo, el voltaje aplicado a la red de polarización del diodo LED es de 4.8 voltios aproximadamente. Ahora, si nosotros empezamos a variar el ciclo de trabajo, lo que debemos ver es que aumenta dicho voltaje y a su vez va a ir aumentando proporcionalmente el brillo que emite nuestro diodo LED, como se puede observar en la imagen a la derecha. Conforme se aumenta el ciclo de trabajo, el brillo del diodo aumenta debido a que se está aumentando el voltaje con el que se lo está polarizando.
indirectamente también se está aumentando es la corriente que circula a través del diodo. Hasta cuando se alcanza el máximo voltaje posible, en este caso cuando el diodo LED tenga su máximo brillo, será un 80% del ciclo de trabajo aproximadamente en este caso. Y con ello podemos hacer pruebas como volver a bajar al 20% y nuevamente pasar al 80% y se nota claramente el cambio de brillo en el LED. Para el tercer circuito, analizaremos el transistor BJT como conmutador, el cual pasará de encendido a apagado. Para este circuito comprobaremos los estados de corte y saturación del transistor BJT TIC31, el cual va a ser gobernado por temperatura, en este caso a través de una RTD del tipo PTC, la cual varía su resistencia en función de la temperatura. Ahora, conforme nosotros encendamos o apaguemos el transistor, se va a encender o apagar el motor respectivamente. De esta forma, consiguiendo un control on-off de nuestra carga. Como tal, utilizaremos una resistencia eléctrica similar a la que se utiliza para los hornos eléctricos para calentar nuestra resistencia RTD del tipo PTC. Entonces, al aplicar el calor sobre la PTC, empezaremos a ver cómo el voltaje de base va aumentando, el cual lo vemos en el multímetro de la izquierda, y una vez que llegue al voltaje base emisor, pues automáticamente el transistor va a pasar a zona de saturación. Como vemos, el voltaje en el motor es de 14.54 voltios aproximadamente, y con ello pues nuestro transistor estará en zona de saturación. Si nosotros mantenemos la carga con esta temperatura, pues se mantiene como tal. Al medir el voltaje colector-emisor, vamos a comprobar que efectivamente su voltaje es un nivel bajo, en este caso 0.37 voltios aproximadamente, que confirma que está en zona de saturación. Al retirar la resistencia eléctrica, la temperatura irá disminuyendo, y conforme disminuye, pues el voltaje de base también lo hará, y finalmente, en este caso, el transistor va a entrar a zona de corte nuevamente, donde su voltaje colector emisor va a ser 15 voltios aproximadamente. Para el cuarto circuito utilizaremos al transistor BJT en corte y saturación para encender y apagar un relé. Para este circuito analizaremos al transistor BJT en sus estados de corte y saturación, el cual comandará al relé. En este caso, al polarizar su bobina, pues el relé se encenderá la carga o se apagará la carga respectivamente. En este caso, en la condición de oscuridad, se puede ver que el transistor está en estado de saturación porque su voltaje colector emisor es de 0.16 voltios aproximadamente. Pero al aplicar luz sobre el LDR, el voltaje colector emisor pasa a 15 voltios, lo que indica que el transistor está en su zona de corte. Por lo tanto, no pasa corriente por la bobina, y al no pasar corriente por la bobina, se desactiva el relé y por ende se apaga el foco AC. Si ahora comprobamos el voltaje en nuestra carga, lo cual lo vamos a hacer para el estado de oscuridad, tenemos que ajustar nuestro multímetro
a voltaje AC, porque nuestra carga es un foco AC. Al medir el voltaje entre sus terminales, podemos observar que el voltaje aplicado sobre el foco es de 127 voltios RMS aproximadamente, lo cual es nuestro voltaje de red. Si aplicamos luz sobre la LDR, pues se desactiva nuestro relé y el voltaje que recibe el foco es de apenas 23.95 voltios, lo cual lo considera apagado y, como se puede observar, no hay energía en la red del foco.